Es nuestro tema del día, nuestro informe del día, el capitalismo delivery. Nos podés acompañar en la discusión en redes sociales con el hashtag de hoy, capitalismo delivery. Es una discusión estructural, una discusión que hace a el futuro de nuestros hijos, al futuro nuestro mismo, de cómo se va a laburar en la post-pandemia y demás. Y por eso me parece que esta discusión tiene que darse fuera de maniqueísmos, de Boca River, de hinchadas, de lógicas de grieta también. Mirá, la semana pasada pareció un concurso de popularidad. Vos tenías a los medios diciendo que Hugo Moyano bloqueaba con los camioneros la distribución de paquetes de Mercado Libre. Yo esta discusión de vuelta la quiero sacar de la grieta y quiero que no hagamos... Mostrame las dos fotos en cámara, Pablo. Las dos fotos en cámara. La de Moyano y la de Galperín. Porque quiero evitar el truco estúpido que hacen algunos de meter esta situación en la grieta. Mirá cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? A vos te muestran todo el tiempo una foto de Moyano enojado. Te muestran todo el tiempo una foto de un empresario como Galperín contento, en este caso fiscalizando además en las elecciones, cuando lo hizo para Juntos por el Cambio. Yo no voy a hacer eso y tampoco voy a hacer lo contrario. Porque lo contrario sería, por ejemplo, mostrarlo a Hugo Moyano feliz, que casi no lo vas a reconocer ahora cuando lo muestre Rodo, y a Marcos Galperín enojado, por ejemplo, o tenso, como cuando se fue de la reunión del búnker del Frente de Todos, cuando ya había ganado la elección Alberto Fernández, el contrario al que él había empujado y para el cual había fiscalizado. Miralo a Moyano feliz, casi no lo vas a reconocer. Ahí lo tenés. Bueno, yo esto no lo voy a hacer. No te voy a mostrar ni el Moyano feliz, ni el Galperín enojado. Voy a tratar de ir a la discusión estructural. ¿Ok? Esto no es un concurso de popularidad. No es otra vez la grieta. La verdad que nos va a marcar a nosotros en los próximos años. Y ayer, como te decía al principio del programa, solamente ayer, Jeff Bezos ganó 13.000 millones de dólares. Este mundo no es sostenible, no se va a poder sostener así. 45 millones de estadounidenses cayeron en el desempleo desde que empezó la pandemia y en cambio el dueño de Amazon solo en un día gana 13.000 millones de dólares. Acá en la Argentina perdimos casi 1 millón de empleos, según la UCA, todavía no hay datos oficiales, pero 60.000 empleos más o menos se perdieron acá. Y los grandes empresarios, las grandes fortunas, por eso le preguntaba a Rossi, han ganado dinero. Dame la primera placa, Rodo, porque quiero mostrar la evolución de las grandes fortunas desde que empezó la cuarentena. Esta es la evolución de las fortunas de los 10 tipos más ricos del mundo desde que empezó la cuarentena. Mira, fíjate si a vos te fue así. Fíjate si te fue como a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Fíjate además la cantidad dentro de estos que tienen que ver con la economía digital. Lo tenés ahí a Mark Zuckerberg, el de Facebook, Instagram y WhatsApp. Fíjate cómo aumentó su fortuna. En promedio aumentaron 20% las fortunas de estos tipos, en 4 meses. La de Jeff Bezos prácticamente saltó al doble. Bill Gates aumentó un poquito con su Microsoft. Y fíjense lo de Elon Musk, el de Tesla, el de los autos eléctricos, y el del cohete ese que todo el mundo estaba esperando a ver si llegaba a la luna o no, el de SpaceX. Bueno, ahí lo tenés, Elon Musk. Casi que triplicó su fortuna desde que empezó la pandemia. Larry Page, también empresario de la tecnología. Bueno, Warren Buffett, que tiene diversificadas sus inversiones, pero desde Berkshire Hathaway tiene mucho inmobiliario, perdió. Es el único, diría yo. También los no tecnológicos perdieron un poquito. Los tecnológicos crecieron muchísimo. ¿Cuál es el punto más flojo del capitalismo digital, el que se está comiendo a las grandes empresas del mundo? El punto más flojo es el empleo. Fíjate en la próxima placa lo que era el top de empresas en la posguerra, en 1960 por lo menos, 1962. ¿Cuáles eran las empresas top, las más pulentas del mundo? General Motors. Mirá cuánta gente empleaba General Motors. 600.000 empleados. AT&T, Comunicaciones. 564.000 empleados. Exxon, petrolera, 150.000 empleados. En 2018
estas digitales que reemplazaron a aquellos viejos monstruos, fíjate la cantidad de gente que emplean. Decime si no es estructural esta discusión, si no vale la pena darla, si no nos estamos metiendo en un camino que no sabemos cómo vamos a salir. Cuando Instagram fue comprada por el monstruo de Facebook, el monstruo de Zuckerberg, ¿sabes cuántos empleados tenía? Se vendió por $1.000 millones. ¿Sabes cuántos empleados tenía? 19 empleados. Hoy, todo ese grupo junto, Instagram, WhatsApp y Facebook, en todo el mundo emplea 12.000 personas. Y vale muchísimo más que lo que valía General Motors en este momento cuando empleaba 600.000. Google emplea 60.000 empleados. Es de las tecnologías que la gente tiene. Microsoft y junto con Apple. Pero Apple no llega a emplear ni a una cuarta parte de los que empleaba General Motors cuando General Motors vendía andado en aquel capitalismo. Esta es una señal de los tiempos y es una marca de hasta qué punto esto llegó. Es una distopía que ya estamos viviendo. Es un futuro que ya palpamos. Vamos a hablar con los protagonistas en instantes nada más, pero antes dame una placa más, porque ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué se discutió? ¿Por qué es importante esto? El convenio de Mercado Libre. Y aclaro algo, ¿está mal tener Mercado Libre en Argentina? Para nada. Está buenísimo pagar. Mirá, uno sale, hay un montón de gente a la cual le recopa, va con el telefonito, paga con el QR de Mercado Libre. Es algo que le cambió la vida a un montón de pymes también. Un montón de pymes que venden gracias a Mercado Libre, que llegan a las casas de la gente gracias a Mercado Libre. Ahora, la verdad, esto me parece que no tiene por qué ser así. En este convenio, que es el convenio que estaba en discusión la semana pasada, hay un banco de horas. O sea, vos no laburás 5 días a la semana, 8 horas. Laburás 193 horas por mes. Laburás cuando ellos dicen. No hay francos fijos, no hay horas extra. O sea, podés laburar 7 días seguidos, 12 horas todos los días, y después compensar laburando 4 horas en los días siguientes. Pero cuando dice tu jefe, o sea, ¿cómo te planificás vos la vida si con solo 48 horas te dicen dentro de 2 días vas a laburar 12 horas y de tal hora a tal hora? Vacaciones. Las vacaciones te las pueden fraccionar, según el convenio de carga y descarga, de a 7 días. Y en los momentos en los que diga el jefe. ¿Se puede planificar una vida así? No es lo que dice la ley de contrato de trabajo, no es la norma que está acostumbrado el trabajador argentino. Se suspende con el 50% del sueldo por eventualidades. Por ejemplo, se corta la luz en el centro de distribución, se puede suspender a la gente con el 50% del sueldo. Y finalmente, el derecho a huelga y los delegados de base se ven severamente restringidos. De vuelta, ¿esto es algo necesariamente así? No. ¿Se está discutiendo en otros países del mundo? Se está discutiendo. Ahora, esto es una flexibilización laboral de hecho. Y así debe ser discutida. Porque si no, si lo ponemos en el plano concurso de popularidad, y medio que estamos cayendo en lo o en que nos tomen por giles, o en la discusión que quieren que tengamos los dueños del planeta, los que cada vez tienen más. Acá abajo, en la puerta del canal, porque no los pudimos hacer entrar acá, porque no se garantizaba la distancia social entre nosotros y porque estamos justamente en un momento muy delicado de la pandemia, está Mauro Fulco con 3 repartidores de las plataformas más populares de delivery, de las que están surcando las calles porteñas y de todo el país. Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, bien decías, estamos con María, con Esteban y con Roger. Ellos son repartidores de distintas aplicaciones y nos van a contar un poquito de qué se trata este trabajo, de qué se tratan estos ingresos que bien estabas explicando. María, lo primero que me gustaría preguntarte es que nos trates de explicar cómo es el tema de los ingresos. ¿Cómo se calcula el ingreso de un repartidor? Bueno, nosotros nos pagan por pedido realizado y eso varía un poco según la plataforma. O sea, te pagan X cantidad de plata por el pedido que has hecho. Claro, se compone más o menos de una tarifa base y un pago por kilómetros. Esteban, pecando de atrevido, te voy a preguntar cuánto cobra un repartidor en promedio por mes. En promedio depende de las horas, el ranking, en el caso de la empresa que trabajo.
45.000 pesos, 50.000 pesos, pero dependiendo. Es todo por ranking, que eso es asistencia y demás, y las horas trabajadas, que puedes estar 16 horas arriba de una moto o optar por estar 3 horas arriba de una moto. Eso me interesa, ¿Qué Mauro. jornada tenés vos por lo general? De Sí. 8 horas. De 8 horas diarias. Sí. ¿Cuántos días a la semana? Y 6 días a la semana, aproximadamente. O sea, te tomás un día para vos. Un día. Lo mismo para vos, Roger, más o menos, ¿cuánto dinero juntás por mes y cuál es tu jornada laboral? Va a depender de las horas que trabajemos y los días. Por mes es relativo. Puedes tener 40.000, 45, pero se necesita trabajar 6 días, a veces 7, para mantener un ranking alto que te dé para ganar ese monto. 7 días a la semana. A veces hasta 7. ¿Se toman vacaciones? Si te tomas vacaciones, va a repercutir justamente en el ranking. Te tomaste 15 días, seguramente vas a bajar a un ranking 3 y ahí va a... El ranking siempre va en proporción a lo que es la ganancia. Chicos, en criollo, si trabajan, cobran, si no trabajan, no cobran. Ahí vamos, Es eso. concreto. O sea, no hay en pandemia vacaciones. estábamos hablando, Ale, fuera de cámara. Sí. No, vacaciones no. Sí, hay vacaciones, pero no las cobran. Ale, Claro, son bueno, no hay vacaciones pagas, claro, sí. ficticias, digamos, o sea, Feliz. pero claro, no hay vacaciones pagas. Fuera de cámara hablábamos, Ale, de algo muy particular, y es que en la pandemia, cualquiera lo puede ver cuando pasa por un comercio, por algún local de comida, hay muchísima gente agolpada. María, contame cómo es tu experiencia particular respecto de los riders, como le llaman ustedes, cuando... Bueno, hay determinados comercios que trabajan demasiado con las aplicaciones. Algunos tienen hasta las 4 aplicaciones y muchas veces pasa que los fines de semana, que son los días de alta demanda, se llena de repartidores y no hay ningún tipo de control. En Todos mi caso, amontonados. exacto. En mi caso, cuando veo un grupo grande de trabajadores, decido reasignar el pedido, por más de que me afecte en la puntuación, nada, prefiero resguardarme. O sea, pasás de largo Exacto. y me decís que afecta en tu puntuación. ¿Qué significa esto a los efectos concretos, a tu bolsillo? En la empresa que estoy yo, me ponen la hora en rojo, directamente no puedo trabajar durante esa hora y obviamente baja la puntuación. Y después me pasa que no puedo agarrar horas para trabajar la siguiente semana. ¿Se entiende, Ale, más o menos? Sí, sí, Mauro, decime, esto claramente es un control súper estricto, o sea, rechazan un viaje, les bajan los puntos, tardan en hacer una Absolutamente. entrega, les bajan los puntos. Eso es un control como controla un patrón a un trabajador, digamos, les indican qué tienen que hacer, les marcan el ritmo al cual lo tienen que hacer y les exigen de acuerdo a lo que les había pedido al principio. ¿Alguno de ellos tuvo alguna vez un recibo de sueldo, Mauro? Pregúntale. Se los pregunto. Esteban, ¿alguna vez tuviste recibo de sueldo? No. Roger, Tampoco. Y para añadir a la pregunta anterior, recuerda que lo que ganamos hay que excluir la nafta, los repuestos, la renta del teléfono y todos los gastos que deriva de trabajar. o sea, esos 45.000 pesos son brutos. Sí, ahí sí hay que descontarle monotributo. ¿De bolsillo cuánto te queda? Si le quitas unos 15.000 más o menos, quedarían 30.000. 30.000 pesos sale 6 a 7 días de jornada laboral diaria, 8 horas por día. O sea, 6, 7 días de jornada semanal a 8 horas por día. Le pregunto a María, que no le había preguntado. María, ¿tuviste recibo de sueldo alguna vez? Sí. Muy bien. No en las aplicaciones, no. Claro, en otro O lado. sea, trabajando para la aplicación. No. No. Claro, en otro lado. Claro, sí. Está Mauro, bien. Mauro, Queda claro, ¿no? Preguntales específicamente sobre los elementos de seguridad y sobre la ley esta que se acaba de aprobar en la legislatura porteña, si los satisface, porque la ley, que fue impulsada por el oficialismo porteño, obliga, por ejemplo, a que les den alcohol en gel, pero no altera su relación contractual. A ellos los conforma esto. Entiendo que hay un intento de reclamo colectivo también y que Roger por lo menos formó parte en su momento, pues ya lo han rajado. No le llaman rajarlos, ¿no? ¿Cómo es? Los desenchufan, los desconectan de la aplicación. Exacto. Exacto, lo estuvimos hablando fuera de cámara. María, ¿qué opinión tenés acerca de la ley que se ha sancionado? La de Cava. Sí. Nada, sigue permitiendo este trabajo que en realidad no nos...
intermediarias, que en realidad no lo son, y a nosotros nos suma más requisitos para poder seguir trabajando. Nos pide que tramitemos una habilitación y bueno, eso trae más requisitos que obviamente van a correr por cuenta nuestra, ¿no? Más gasto. Más gastos. Sí. Mauro, María decía que no los reconoce como trabajadores. ¿Cómo qué los reconoce? Como repartidores excelsos, digamos, somos monotributistas, es como que no figuramos bajo ningún concepto para nadie. Ale, me decías. No, que tengo a Jimena Valdés, economista especializada para hablar sobre esto. Hacerles una última sobre la seguridad, porque hubo ya, si no recuerdo mal, 5 muertos entre los repartidores en distintos accidentes en lo que va de la pandemia. Roger, ¿se sienten seguros en la calle? Hoy en día no. Si sufrimos un accidente, un robo, alguna enfermedad, ese tiempo no devengamos ningún sueldo, estamos nosotros por nuestra propia cuenta. Así que no nos sentimos así hoy. Queda claro, ¿no, Ale? Clarísimo, Mauro. Gracias. Agradecerle a los 3 que no me escuchan, pero gracias por venirse hasta acá y por dar testimonio especialmente. Les transmito. Dale, abrazo grande. Gracias, Mauro. En la puerta de acá de C5N, como digo, simplemente por una cuestión de distancia social, que evitamos la aglomeración acá dentro del estudio. Déjame explicar algo con el pizarrón, mientras la conectamos, ¿no? A Jimena. Ya la tenemos. Bueno, algo simple, que tiene que ver justamente con cómo el fisco pasa de largo de estas aplicaciones. Te lo voy a mostrar con una aplicación que es Uber, que es la primera, quizás la que empezó con los viajes. Son todas empresas que no tienen capital inicial, o sea, son empresas de transporte sin autos. Es algo realmente insigne lo que está pasando con estas plataformas. Pero vos suponete que haces un viaje en un auto en una de estas plataformas, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Haces el viaje. Te cobran una comisión. Una parte es, por supuesto, para el conductor, pero te cobran una comisión. Esa comisión puede rondar, según la plataforma, entre el 20 o el 30% del viaje. ¿Dónde va esa comisión? Esa comisión va, y sí, no podía faltar, a un paraíso fiscal. En este caso, Bermudas. ¿Por qué va a Bermudas? Si la empresa es propiedad de europeos, estadounidenses, no tienen por qué tener sede en una isla caribeña. Bueno, va a Bermudas porque de Bermudas puede ir, luego, sin dar muchas explicaciones, a Holanda. Y ahí ya directamente pierde completamente el sentido económico. ¿Qué hace una comisión cobrada en Buenos Aires yendo a Bermudas y luego a Holanda? Bueno, resulta que en Holanda están exentas las regalías por propiedad intelectual. Entonces, esta guita que va de Bermudas a Holanda es considerada no una comisión, sino una regalía por propiedad intelectual del algoritmo que rige esa aplicación. En Holanda, a su vez, están exentos de impuestos los trusts y los fideicomisos financieros, con lo cual esta ganancia, que ahora sí emerge como tal, llega a su verdadero dueño. Claro, este verdadero dueño recibe la ganancia libre de impuestos. Impuestos de Argentina, por supuesto, porque pasó por Bermuda, se fue a Holanda y se convirtió primero en regalía de propiedad intelectual y después en ganancia. Y por supuesto tampoco tributa en ninguno de estos lugares. Este es, entre otros, el secreto de las plataformas. Pero decía, Jimena Valdés es una economista que se está doctorando en Cornell, en Estados Unidos, y estudia, entre otras cosas, estas particularidades, la economía de plataformas. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por atendernos. Hola Ale, ¿qué tal? Gracias. Bueno, tiene varias particularidades esto, varias novedades, pero ¿por qué decís vos que estas empresas nos venden algo que no sabemos qué es? Bueno, lo que yo digo con eso, o sea, por supuesto nosotros sabemos qué hacemos en las plataformas, cada uno sabe para qué usa las plataformas, pero lo que yo digo con eso es que, digamos, Facebook provee diferentes servicios. Algunos usarán Facebook para subir fotos de la escuela y otros usan Facebook para informarse.
Algunos creemos que Uber es una empresa de transporte porque nos transporta de un lugar a otro y sin embargo Uber dice que ellos no son una empresa de transporte. Hace poco en Argentina volvían a decirlo, ¿no? Somos nada más una plataforma, ponemos en contacto diferentes partes y nada más. Lo mismo pasa con YouTube, la gente lo usa para muy diferentes cosas. Y cuando yo digo que no sabemos para qué lo usamos, no me refiero solamente a nosotros, usuarios, sino al gobierno, ¿no? O sea, cuando digo nosotros, quiero decir la sociedad y los gobiernos. No sabemos muy bien qué son. Y ahí creo que pasa algo, que es que las empresas no ayudan. Los CEOs de estas empresas en general no les gusta decir a qué se dedican. En general evaden, dicen, bueno, somos solamente una plataforma, ponemos en contacto a dos partes. Facebook en general dice, no quiero decidir sobre lo que pasa en la plataforma, ¿no? Ahora, cuando estaban pasando en Estados Unidos las protestas por Black Lives Matter, por ejemplo, Facebook decía, no voy a decir nada sobre lo que está pasando acá. Entonces, como que, por un lado son empresas nuevas y realmente son difíciles de definir, y por otro lado, cada vez que alguien tiene que tratar de definirlas, nosotros usuarios, gobiernos o CEOs, digamos, todas las partes interesadas, es muy difícil de decir qué es. Bichos raros que no se compadecen con la legislación actual. ¿Cómo aprovechan esos huecos de la regulación, digamos? ¿Por qué deberíamos intentar regularlos ahora? O bueno, si opinás vos que deberíamos intentar regularlos. Bueno, yo creo que no es que hay que regularlos, yo no tengo definido como qué hay que regularlos. Sí creo que ayuda a saber qué son para poder de ahí avanzar en decir, bueno, tienen unos derechos, tienen unas obligaciones, ¿no? O sea, así funciona el mundo hasta ahora. Entonces creo que no necesariamente, digamos, para esto siempre hay que tratar de defenderse de la gente que te tilda de antiguo, ¿no? Como Uber es una cosa nueva, ¿por qué querés encasillarlo en algo anterior? Bueno, si es una cosa nueva, pensemos qué es eso nuevo y pensemos quizá incluso una categoría nueva. Yo no digo de volver atrás, pero sí creo que hay que decir, o sea, hay que definir algunas categorías para poder empezar a pensar efectivamente cómo regular, en el sentido de decir, bueno, esto hace esto, digamos, funciona de este modo. Si es una empresa de información Facebook, entonces les caben las de la ley para las empresas de información, o pensemos ahora cómo funciona la información que no está dada por un medio, sino por diferentes personas ofreciendo información. Pero sí creo que hace falta, digamos, nombres, categorías y, por supuesto, legislación. Última, Jimena, ¿qué está haciendo el mundo frente a esto? Porque, por ejemplo, en Nueva York, cuando apareció Uber, después de la crisis 2008, que funcionó como el remis, ¿no? O sea, la gente que se quedó sin laburo en la gran crisis mundial se puso a uberear ahí. Ahora ya hay paradas de Uber oficiales. ¿Qué está haciendo el resto del mundo con esto? Bueno, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y sobre todo las empresas tienen un montón de dimensiones para regular. Creo que una de las principales es relaciones laborales. Recién obviamente escuchaba las entrevistas. Creo que es un tema desolador, que estamos hablando de futuro, inteligencia e innovación y no nos podemos poner de acuerdo en que los trabajadores tienen derechos y salarios, tienen que tener derechos y salarios dignos. Entonces, un tema son las relaciones laborales. Ahora hace poco en California, por ejemplo, en septiembre, en el estado de California pasó una ley que dice que estos trabajadores no son autónomos, sino que son empleados. Esa es una. Luego está el tema de la privacidad y está el tema de los contenidos, de las redes sociales. Lo vimos la semana pasada o hace unas semanas cuando Twitter empezó a ponerle subtítulos, digamos, a los tweets de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y después está el tema de la concentración y de la competencia. Y creo que ahí, en varios de estos temas que mencioné, Europa está por adelante de Estados Unidos. Estados Unidos está con muchas dudas, con muchas promesas y sobre todo está más bien multando que legislando. O sea, como va atrasado. Entonces multa a Facebook pide disculpas, paga una multa millonaria, que no es mucho para lo que gana, pero todavía no hay legislación. Y creo que la Unión Europea se lo está tomando un poco más en serio, o quizás Estados Unidos también se está tomando más en serio, pero lento. La Unión Europea va un poco más rápido y está ahí legislando más fuerte. Interesantísimo. Muchas gracias, Jimena. De nada, un gusto. Vení, vamos a comer una pizza. En general, a estas aplicaciones las usamos para pedir cosas, para pedir alimento, ahora para también no ir al supermercado. Muchos de estos trabajadores trabajan como personal shoppers de leche o de pan, digamos, porque van al súper para que no vaya alguien que tiene la plata para pagarles y bueno, después les pasan la cuenta. Pero mucho se usan para comprar comida. Y esto cambió de la noche a la mañana. ¿Cuántos se quedan por repartir esta comida? Mirá, esto le vamos a poner los cartelitos para que se entienda bien. Esto es antes del COVID-19 y esto es después. Antes del COVID-19,
el costo de una pizza explicaba la mitad de su precio. Ahora también. La diferencia está en la otra mitad. Antes del COVID-19, la aplicación se quedaba con un 15%. Esto es, si la corto en 8, una porcioncita y pico. Esto era lo que tomaba la aplicación, una porcioncita y pico. Esto era el costo de la pizza, la mitad. Y esta era la ganancia del comercio. ¿Ok? Esto se llevaba a la aplicación, repito, esto se llevaba a la aplicación, esta porcioncita. Esta mitad de la pizza era el costo. Y esto era la ganancia del comercio. ¿De acuerdo? Ahora, con las tarifas COVID-19, el costo sigue siendo la mitad. Pero la diferencia es qué pasa con la otra mitad. Ahora es el comercio el que tiene esta ganancia. Una ganancia del 15%. Y la aplicación se lleva la parte del león. Esto, un 35% del precio de la pizza que pagás vos en tu casa. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo cambió esta realidad? ¿Vos pensás que triplicaron el pago las plataformas a los que reparten la pizza y se agolpan en la puerta de la pizzería porque hay muchos y hay mucha gente antojada de comer pizza? No. Les pagan un poquitito más, sí cumplen con el tiempo, sí atienden a tiempo a la gente. Pero esta parte del león que se quedan, se va a la isla con palmerita, ¿eh? Esta no es la que le pagan a Roger, a María o al otro repartidor que vino recién a la puerta de C5N. Esta es la parte del león. Esto es lo que está pasando en la Argentina con el capitalismo de plataformas. Digo por si no te querés compadecer con el que pedalea, pero sí podés compadecerte con el dueño de una pizzería. A ese también le está metiendo la mano en el bolsillo. Al que pedalea, igual, le puede pasar algo más grave, que es morirse.